Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y vamos a hablar de una de las cosas más importantes que yo he aprendido de Warren Buffett. Siguiendo las enseñanzas de Buffett, vamos a explicar qué es el Earnings Yield, cómo se interpreta con una empresa real y por qué es tan útil para compararlo con otros activos. Además veremos cuáles son sus limitaciones porque hay muchos matices. A lo largo de este vídeo te voy a ir lanzando preguntas. Te recomiendo que si quieres aprender más, veas este vídeo de forma activa. Cada vez que te hago una pregunta, pausa, piensa y luego continúa con el vídeo. Creo que aprenderás mucho más de esta forma, así que si te interesa verlo de esta forma, coge una hoja, un boli y empezamos. Imagínate que tienes 1.000 euros para invertir. ¿Qué comprarías? ¿100 acciones de una empresa que vale 10 euros la acción o 50 acciones de una empresa que vale 20 euros la acción? Pausa el vídeo 5 segundos y piénsalo bien. La respuesta correcta sería que la información que tenemos es insuficiente. Como seguramente ya sabrás, el valor de un activo depende de lo que genere este activo en el futuro. Por esta razón, solo con el precio de la acción nunca podemos tomar una decisión. Siempre tenemos que comparar el precio del activo con aquello que genera. Pues bien, para entender el concepto de Earnings Yield, tendremos que empezar por ver qué es el PER. El PER lo que nos dice es cuántos euros estamos pagando por un euro de beneficio neto de la empresa en el momento presente. Imagínate que tengo una empresa de muebles y esa empresa de muebles tuvo 100.000 euros de beneficio neto en 2019. Llega un competidor y me dice que quiere comprar mi negocio y me dice que está dispuesto a pagar 1.000.000 de euros por mi empresa. Este inversor lo que estaría haciendo es pagar un PER de 10. ¿Por qué? Porque estaría intentando comprar un negocio que ha generado 100.000 euros en beneficios netos y lo está intentando comprar por 1.000.000 de euros. 10 es el múltiplo o el PER que estaría pagando ese inversor por mi negocio. Generalmente, cuando uno compra en bolsa, lo que hace es llevar este cálculo al cálculo por acción. Es decir, que se compara el precio por acción con el beneficio por acción. Entonces, si una empresa cotiza por 40 euros y generó un beneficio por acción de 2 euros, diremos que cotiza a un PER de 20. Esto también podría utilizarse, por ejemplo, con la compra-venta de una vivienda. Si comprásemos un piso con un coste total de 200.000 euros y este piso generase unas rentas netas por alquiler de 15.000 euros, ¿cuál sería el PER de esta operación? El PER de esta operación sería de 13,33. Es decir, que estaríamos pagando aproximadamente 13 veces el beneficio o las rentas netas que genera este activo, en este caso un piso. Es importante saber qué es el PER porque el Earnings Yield es la inversión de este ratio. Es decir, que en el numerador, en lugar de ir el precio, van los beneficios y en el denominador, en lugar de ir el beneficio, va el precio. Por eso un PER de 20 nos da un Earnings Yield de 5, ya que es 1 partido 20. Entonces, el piso que tenía un PER de 13,33, ¿cuál sería su Earnings Yield? El Earnings Yield sería del 7,5%. ¿Qué nos dice este Earnings Yield? Esto nos dice que nuestra compra está rentando en el momento presente un 7,5% y por eso es tan útil para compararlo con otros activos, porque puedes compararlo con la rentabilidad que ofrecen las acciones, los inmuebles o los bonos. Y esto último es muy importante, ya que los bonos son el benchmark, la referencia que se utiliza para realizar inversiones. Y por eso Buffett considera este ratio tan importante. Imagínate que quieres invertir en Starbucks y quieres saber qué rentabilidad tiene tu compra en base a los beneficios presentes. Pues bien, si quisiésemos calcular el Earnings Yield de Starbucks, de forma manual, lo que tendríamos que hacer es irnos primero a la cuenta de pérdidas y ganancias, que en inglés se suele llamar Profit and Loss o Income Statement, y tendremos que utilizar la cifra que pone Diluted Earnings Per Share para ser más conservador. Luego simplemente tendríamos que ver a cuánto cotiza Starbucks porque ese será nuestro denominador. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo este vídeo, Starbucks cotizaba a 72,24 dólares la acción. Entonces, como el beneficio por acción de Starbucks o Earnings Per Share es de 2,92 dólares y el precio por acción es de 72,24, el Earnings Yield de Starbucks es del 4%. Es importante que veas esto como un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú comprases Starbucks, si fueses un inversor rico y quisieses comprar Starbucks entera, tu inversión te rentaría un 4% según los beneficios de 2019. Es decir, que si los beneficios en 2020 se repitieran, tu inversión rentaría un 4%. Según Buffett, los Earnings Yield de las empresas compiten con los bonos. Entonces tendrías que comparar cuánto renta la acción, cuál es el Earnings Yield de la acción que tú estás buscando con el bono a 10 años.
Actualmente el bono americano a 10 años está en mínimos históricos de 0,6%. Pregunta, ¿significa esto que Starbucks es buena inversión porque su earnings yield es superior a la rentabilidad del bono americano a 10 años? En principio sí, si Starbucks mantiene o crece en el futuro, una inversión en Starbucks va a ser mucho más interesante que invertir ese dinero en un bono americano. O si no quieres pensar en bono, piensa en la alternativa, por ejemplo, de un depósito al 0,5%. Pero si tuvieses la opción de comprar un piso con un coste total de 100.000 euros que se alquilase por 500 dólares o 500 euros, ¿qué harías? Pues bien, sabemos que 500 dólares o 500 euros multiplicado por 12 son 6.000 euros al año. Eso es lo que se llama rentabilidad bruta. Pero claro, un inmueble tiene gastos y aparte, en función del tipo de inmueble y de lo nuevo o viejo que sea, parte de estas rentas se destinarán a cubrir esos gastos. Con lo cual, digamos que somos conservadores y dedicamos 3 rentas enteras, es decir, 1.500 euros al pago de esos gastos. Entonces estaríamos hablando de que el piso genera 4.500 euros en relación con nuestros 100.000 euros de inversión. Eso quiere decir que el earnings yield neto sería de 4,5%. Así pues, parece que el earnings yield de este piso es más atractivo que el de Starbucks y además un piso, en teoría, es más estable o conlleva menos riesgo, es más fácil de valorar que una acción, con lo cual quizá lo más interesante sería comprar este piso. Vale, pero ¿y si te dijera que se estima que Starbucks crezca al 10% durante los próximos 5 años? ¿Qué harías entonces? Pues bien, como puedes ver, los beneficios por acción se irían incrementando y también lo haría el earnings yield. Eso quiere decir que nuestro earnings yield sería creciente. El del piso sería constante porque habríamos firmado un contrato de 5 años que solo se podría actualizar con la inflación. Pero si Starbucks consigue crecer al 10% sus beneficios año a año, vemos como la inversión en las acciones es más rentable porque nos permite que cada año se vaya acumulando el beneficio y se gane un 10% sobre lo que ganaba en el año anterior. Así pues, Starbucks parece de nuevo mejor opción ahora. Pero ¿y si te dijese que podrías comprar el piso con financiación ajena, con la financiación del banco al 80%? En este caso, la opción del piso volvería a ser muy interesante porque recuerda que el apalancamiento magnifica la rentabilidad de la inversión inmobiliaria y realmente es la clave de por qué la inversión inmobiliaria tiene tantos seguidores. Quizás estarás pensando que los beneficios por acción realmente tú no los recibes, se quedan en la empresa y que puede que el precio de las acciones no refleje lo que pasa con los beneficios. Esto puede ser verdad a corto plazo, pero a largo plazo un accionista, el valor que obtiene un accionista se basa en los beneficios que genera ese activo, en este caso una empresa. Piensa que el valor de tu inversión crecerá o disminuirá en función de los beneficios que genere la empresa. Como ves, la utilidad del earnings yield es que te permite comparar principalmente acciones con bonos y también con real estate. Por eso Buffett también lo utiliza para saber si las acciones son caras o baratas, porque no lo hace en términos absolutos, sino en términos relativos. Esto lo explicaré al final del vídeo. Pero ahora que hemos visto la utilidad de este ratio, te voy a dar todos los consejos prácticos que yo he visto y que a mí me han ayudado a la hora de utilizar este ratio con cuidado, ya que tiene sus limitaciones y hay muchos matices. Luego te haré 3 preguntas para ver si has captado todo. Primero, invertir en acciones es más arriesgado que invertir en bonos, ya que los resultados empresariales futuros son inciertos, a diferencia del cupón de un bono o de las rentas inmobiliarias. Por eso, generalmente exigiremos un diferencial entre el bono americano y el earnings yield de la empresa que estamos considerando comprar. Esto sirve especialmente para empresas maduras y yo, por ejemplo, suelo utilizar el tipo de interés más un diferencial de un 4%. En este caso, aunque el bono americano está al 0,6%, para empresas maduras sigo requiriendo al menos un 6%. Esto funciona para empresas maduras, pero no para empresas de alto crecimiento. 2. Los beneficios de la empresa tienes que asegurarte de que son consistentes. Si son erráticos, este ratio de poco te podrá servir, ya que no sabrás si al año siguiente van a caer o no. Si no lo son y te interesa mucho la empresa, te recomiendo que utilices la media de los últimos 3 o 5 años para normalizar los beneficios. Aunque en general te recomiendo empresas que puedas ser capaz de predecir más o menos lo que va a ocurrir. De lo contrario, es prácticamente una lotería. Fíjate que no haya grandes diferencias entre el crecimiento de ventas, el crecimiento del beneficio neto y el crecimiento de los beneficios por acción.
Quieres invertir en empresas que tienen crecimiento orgánico, es decir, que crecen por ventas, porque si inviertes en empresas que solo están mejorando sus beneficios por acción por reducción de costes o por recompra de acciones, lo cual dispara el beneficio por acción, ese crecimiento está limitado y tarde o temprano la empresa tendrá que crecer de forma orgánica. 4. Compara el earnings yield de la empresa con el de sus competidores y su histórico. Si las perspectivas de negocio no han cambiado demasiado, cuando uno compra una empresa con earnings yield inferior a su valor histórico, generalmente está haciendo una compra más rentable. Pero claro, es importante que las perspectivas de negocio a largo plazo, no a corto, a largo plazo sean las mismas. Por ejemplo, yo compré Inditex a 19 euros porque el earnings yield que tenía era muy bueno comparado con su earnings yield histórico. 5. Y muy importante, el retorno de un bono es estático, el cupón siempre es el mismo. Sin embargo, como ya he dicho antes, el beneficio de una buena empresa es creciente. Es decir, que si cuando tú calculas el earnings yield, lo calculas en el momento presente, ahí es estático, pero realmente la empresa es dinámica, con lo cual tienes que tener una perspectiva de dinamismo. Por ejemplo, si Starbucks tiene un earnings yield del 4% y Amazon solo de un 1%, puede decirte dos cosas, o que Amazon es mucho más cara que Starbucks, o que Amazon va a crecer mucho más rápido que Starbucks en los próximos 10 años. 6. El tamaño de una empresa no tiene por qué significar necesariamente que esa empresa es madura. Por ejemplo, Starbucks y Inditex son empresas de menor tamaño que Amazon, pero en cambio Amazon tiene probablemente bastante más potencial de crecimiento que estas dos. 7. El earnings yield no funciona, como he dicho en el punto 1, con empresas de alto crecimiento. ¿Por qué? Porque las empresas cuando están en su fase inicial de crecimiento van a reinvertir todo lo que ganan en la empresa, con lo cual el beneficio que reporten, el earnings o el earnings per share del ratio, va a ser muy bajo, puede ser incluso negativo, puede tener pérdidas. Por eso, como ya dije en el vídeo de Amazon, lo más importante en estos casos es centrarse en el crecimiento de ventas y en la mejora del margen bruto. 8. La clave siempre es el futuro crecimiento de la empresa, del negocio. Ni el PER ni el earnings yield tienen en cuenta el futuro crecimiento del negocio. Por eso siempre es interesante calcular estos ratios con el beneficio estimado del año que viene. Por ejemplo, imagínate que tienes dos empresas con un earnings yield del 4%, no puedes considerar que son igual de buenas inversiones, ya que dependerá de cuál va a crecer más y cuál tiene una mayor ventaja competitiva. Por esta razón, en vez del PER, te recomiendo que uses el Price Earnings Growth, que es el PER, usas el valor del PER y lo divides por la tasa de crecimiento esperado del próximo año. Por ejemplo, una empresa con un PER de 12, que es bastante bajo, pero que va a crecer a un 2% en los próximos años, puede ser mucho más cara que una empresa que tenga un PER de 24 que crece al 12% anual. Porque si haces la división, verás que el Price Earnings Growth de la primera empresa es de 6, mientras que la segunda empresa es de 2. Cuanto más bajo sea este ratio, en teoría, mejor estás comprando. Ahora te voy a hacer 3 preguntas que quiero que intentes responder y acabaremos con una reflexión en la que te diré por qué puede que el mercado nunca vuelva a ser barato tal y como lo conocemos. Primera pregunta, muy fácil. ¿Por qué una acción que vale 1.000 euros no tiene por qué ser más cara que una que vale 8? Porque todo depende de los beneficios futuros que genere esa empresa. El precio de una acción en sí mismo no nos dice nada. Segunda pregunta. Si pudieses comprar un piso que tiene un earnings yield del 4% con una financiación del 60% del banco y por otro lado tu banco te ofreciese un depósito al 3,5%, ¿qué harías? En principio lo interesante sería comprar el piso, ya que nuestro apalancamiento va a magnificar ese earnings yield. Pero si la opción fuese solo al contado, ¿qué harías? En ese caso sería mucho más dudoso porque aunque el earnings yield es ligeramente superior, cuando uno compra un inmueble hay riesgos inherentes en la compra y en la gestión del mismo. En cambio, un banco te ofrece un 3,5%. Y sobre todo es que si el banco te lo ofreciese durante los próximos 10 años, eso seguiría la ley del interés compuesto. Tus intereses formarían a pasar parte del capital del año siguiente y se reinvertirían, magnificando así tu rentabilidad, con lo cual la cuenta bancaria sería probablemente la mejor opción. Pregunta final, ¿qué empresa comprarías? ¿La empresa ABC, que cotiza por 120 euros, tiene un PER de 20 y se espera que crezca un 20% el próximo año? ¿O XYZ, que cotiza por 80 euros, tiene un PER de 30 y se espera que crezca al 25%? ¿Lo tienes? Perfecto. La empresa ABC tiene un Price Earnings Growth Ratio de 1, mientras que XYZ
tiene un Price Earnings Growth Ratio superior a 1. Por tanto, ABC sería mejor opción de inversión que X y Z. El precio de la acción te lo he dado para despistar porque no te dice nada. Si has respondido a estas 3 preguntas de forma correcta, enhorabuena, has captado todos los conceptos de este vídeo perfectamente. Y ahora vamos con la reflexión final. Si los tipos de interés, como parece, van a estar muy bajos, puede que en cero, durante bastantes años, como el bono a 10 años americano es el benchmark y está prácticamente al 0%, es probable que no veamos gangas en cuanto a múltiplos o earnings yield se refieren, salvo que haya un mega crash y esto duraría muy poco ya que los inversores empezarían a comprar enseguida. Históricamente, un PER entre 12 y 15 del mercado era considerado como un fair value, como un precio justo. Sin embargo, durante esta década puede ser perfectamente que un PER de 20 sea el precio justo. Este PER de 20 sería un 5% de earnings yield. ¿Por qué? Pues porque todo es relativo, como decía antes Buffett. El mercado puede ser o no caro en función de cómo estén los bonos. Si los bonos se quedan al 0%, el mercado será relativamente atractivo, el mercado de valores será relativamente atractivo y la gente comprará acciones. Lo que intento decir es que hay que pensar en la inversión de forma muy flexible y no tener ideas fijas. Con los tipos al 0% prácticamente en la mayoría de los continentes, las reglas tradicionales que hemos leído en libros que se escribieron en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, no sirven. No sirven porque nadie esperaba que pudiese haber tipos al 0% durante tanto tiempo. Tienes que pensar que los bonos con una rentabilidad del 0,6% están cotizando a PERs de más de 100. En teoría el mercado de bonos está carísimo. Relativamente el mercado de valores es mucho más barato, ya que ha estado cotizando a un PER en torno del 20. Por eso Buffett en muchas entrevistas ha dicho que, que la bolsa, aunque parece cara en términos absolutos, no lo es cara en términos relativos. Y esto es un concepto para mí súper importante y de lo más importante que he aprendido de Warren Buffett. Por ejemplo, en los 80 invertir en una empresa con un PER de 20 o un earnings yield del 5% era una locura, no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés eran de entre el 10 y el 15% y los bonos americanos daban esas rentabilidades. Entonces, ¿por qué uno iba a comprar un activo que le iba a ofrecer una rentabilidad bastante inferior cuando podía conseguir una rentabilidad superior del bono americano? Y sí, aunque el earnings yield, aunque la rentabilidad de la acción fuese a mejorar por el crecimiento de los beneficios de una empresa, al final era pagar casi el doble de más por un futuro incierto, con lo cual no tenía sentido. En cambio, ahora una empresa que tenga un PER de 20 y que tenga un crecimiento moderado va a ser mucho mejor inversión que renta fija o dinero en el banco, con lo cual ahí está el término de la relatividad, es que la inversión es totalmente relativa. Como ves, aunque la idea del earnings yield es muy útil, es mejor utilizarlo con empresas maduras y otros activos. En la inversión hay muchos matices y sobre todo al final el crecimiento futuro determina junto con tu precio de compra la rentabilidad o el éxito que tendrás con la compra de esas acciones. Nuestra labor como inversores es conocer la empresa lo mejor posible, conocer el sector lo mejor posible e investigar el futuro crecimiento de esa empresa, así como determinar cómo de grande es su ventaja competitiva. En la inversión no existe certeza absoluta, todos nos vamos a equivocar, siempre hay riesgo y por eso se dice que la inversión es en parte arte y en parte ciencia. Así que nada, espero que este vídeo te ayude a invertir con sentido.